En todo esto, en la semana, pudimos observar un nuevo estudio por parte de la Universidad de Buenos Aires sobre creencias sociales. El Estado frente al orden público, uno lo puede encontrar a través de pulsar.uva. Yo cuento siempre que lo recibo, o mejor dicho, lo sigo a través de las redes sociales. Y la verdad que en este último estudio hablan sobre una cuestión que también está en boga y que llama la atención porque el pensamiento del argentino muchas veces se cree que es de una manera y después cuando se hacen los análisis, los estudios, todo termina siendo de otra. Casi 3 de cada 4 argentinos y argentinas consideran necesario aumentar las penas contra la inseguridad. La sociedad demanda más poder para la policía. La demanda por una policía más fuerte es prácticamente transversal. Pero, a ver, también hay otro, militares para combatir el narcotráfico, ¿está bien o está mal? Bueno, todo eso estudia, todo eso analiza este gran trabajo por parte del Observatorio Pulsar de la UBA. Y está con nosotros el licenciado Máximo Reina. Máximo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Buen domingo, ¿todo bien? Bien, bien, bien. Contame, este último análisis ya hacía yo una suerte de adelanto respecto de los resultados. No sé si decirte, ¿sorprende o no sorprende? ¿Cómo lo toman? No, en realidad no sorprende mucho, porque más allá de que algunos números, como decís vos, parecen como raros, contradictorios o incluso se ve una tendencia muy fuerte, ya es un poco lo que veníamos viendo desde el año pasado y es lo que venimos percibiendo en general, todos los que trabajamos o analizamos opinión pública, que en Argentina el periodo 2020, 21, 22, 23 fue un periodo de mucho cambio, en donde gran parte o muchas de las estructuras de opinión pública que se venían manteniendo durante largo tiempo se invirtieron, se dieron vuelta. Los argentinos en los últimos años, en su mayoría, cambiamos nuestra forma de pensar en algunas cuestiones estructurales. Eso es interesante, pero no es novedoso en términos de no es nuevo. Sí, lo que no sabemos el fenómeno es hasta dónde, y o sea, a veces parece cada día más grande en algunas cuestiones, en otras se sigue manteniendo, como lo que vos bien dijiste. Los argentinos, por un lado, queremos más poder para la policía, evidentemente después de tantos años de sufrir la inseguridad, o que la inseguridad es un problema, hay un cansancio que hace que los argentinos pidan mayores penas, que pidan mayor poder para la policía, pero los argentinos todavía mantenemos las tradiciones de no tener armas, o sea, no querer tener armas en las casas, no permitir, aunque va cambiando de a poquito, pero todavía no permitimos que los militares, o no queremos que los militares terminen encargándose del narcotráfico. Qué sé yo, es igual como todo, ¿no? Cuanto más cuanto más sigue cambiando nuestra sociedad, no sabemos hasta dónde se van a dar vuelta una, varias o todas las tendencias sociales. A ver, pero eso que marcaste recién sobre la presencia de los militares en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, ¿eso es porque la sociedad puede llegar a ver como lejano un golpe de Estado? Digo, como que ha pasado 4 décadas o que ha pasado mucho tiempo. Digo, cuando digo 4 décadas, que el último golpe fue nada más y nada menos que hace 48 años, pero digo, porque lo ve lejano la nueva sociedad, la nueva Argentina, dice, ¿esto es una cosa que ocurrió y que nunca más va a ocurrir o por qué crees? Sí, primero que creo que gran parte de la población hoy no vivió la dictadura militar, obviamente. Yo tengo, por ejemplo, 43 años, nací en el año 81, obviamente estudié la facultad, leí todos los libros, estoy muy enterado del tema, pero en términos de conciencia o de noción, me puedo imaginar tranquilamente como una persona que tiene 30, que en definitiva son casi, pensá que el 30% del país tiene menos de 30 años, ¿no? El 30% digo de los que votan, de los que, por ejemplo, hacemos esta encuesta, ya tiene menos de 30 años, tiene entre 16 y 29 años. Por lo tanto, es cada día más la cantidad de población que vivió una realidad absolutamente distinta, que los golpes militares o nuestra historia reciente, le queda más lejana, pero aún así, en términos del caso de la parte militar,
Argentina sigue teniendo como una visión relativamente, no diría negativa, pero no tenemos una visión muy positiva de las fuerzas militares. Todavía sigue habiendo cierto resquemor, o todavía sigue habiendo una mirada como sospechosa sobre las fuerzas militares. No las integramos del todo a nuestra, o por lo menos las integramos, pero no queremos saber mucho sobre con ellas integradas al resto de la vida institucional, parece. Claro. ¿El aumento de penas es como una pulsión contra el fracaso de la política de seguridad? Y se ha visto, sí, en parte. Yo creo, esto es una cosa ya más personal, porque ¿viste? Esto es una encuesta y después uno está en las hipótesis y también en elaborar en función de la experiencia que cada uno tenga. En momentos en la Argentina siempre esta tradición o esta tensión se ha visto, año 2006, 2007 con Bloomberg, no sé si se acuerdan. Sí. Año 2009, 2010, cuando fue en 2009 la campaña, por ejemplo, que en provincia de Buenos Aires ganó Francisco de Narváez, fue con la bandera, de alguna manera, del tema de las cuestiones de inseguridad. Lo mismo en el 2013, la elección intermedia fueron años en donde el tema inseguridad estuvo muy puesto al frente de la agenda nacional, y cuando esos temas de agenda nacional prenden tanto, por lo general ha habido reacciones en términos de opinión pública de que la gente pide más penas, pide penas más fuertes. Está bien, pero pide penas más fuertes, pero a ver, en el mismo estudio que estamos hablando de Pulsar.uva, la pena de muerte no encuentra eco todavía. Exactamente, bueno, y a eso es buena observación, porque y justamente iba a esa es otra tradición que a nivel nacional hace muchísimos años mantenemos, y nunca se ha visto de alguna manera una tendencia mayoritaria a la imposición de la pena de muerte, como por ejemplo la tenencia de armas, lo que decíamos recién. Hay algunas cuestiones que a nivel estructural los argentinos seguimos manteniendo. No pena de armas, no tenencia de armas, no pena de muerte, como decíamos recién. La presencia de los militares, todavía hay cierto temor respecto a la institución militar. Esas se mantienen, que son de las pocas, diría yo ya inclusive. Pero el resto, estamos viendo una sociedad más como punitivista, que en definitiva no es para justificar a la sociedad, sino para simplemente entenderla. Creo yo que después de tantos años en donde la inseguridad es un tema recurrente y ningún gobierno por lo menos ha dado muestras que ha podido resolverlo, y yo no estoy hablando de los resultados concretos, estoy hablando de la mirada de la opinión pública. La gente siente que los distintos gobiernos que han pasado, no le han dado respuesta a la cuestión de inseguridad. Por lo tanto, tiene lógica que la sociedad se vaya endureciendo un poco cada día más, ¿no? Sí, tiene algo de lógica, por lo menos uno quiere encontrarle, pero no deja de ser también la nueva sociedad, porque cuando hablabas y decías el 50% de las personas que, o mejor dicho, que votan hoy, tienen menos de 30 años, estamos hablando prácticamente de gente que ha vivido este siglo exclusivamente, ¿no? Es totalmente la nueva sociedad. Totalmente. Yo creo que también, como todo, por eso decía, hay dos debates. Cuando vamos a ese público específicamente, imaginemos la sociedad entre 30 y 20 años, cuánto le afecta, cuánto interés tiene sobre la información vinculada a la última dictadura militar o el proceso de los años 70 en la Argentina. Su interés puede llegar a ser poco, por lo tanto, en ese tipo de cosas permea poco el tema. En cambio, la inseguridad es una cuestión del día a día, ¿no? Nosotros vemos mucho en trabajo cualitativo, como cuando hoy te sentás a hacer una entrevista en profundidad, una reunión ya sea pequeña o un focus group, alguna entrevista en grupo. Los primeros temas sobre los que la gente, el ciudadano común, se pone a charlar tiene que ver con el robo del celular, el que le cuesta el miedo a caminar por la noche solo en algún lugar que no esté iluminado, la violencia, todo lo que tiene que ver con los miedos de transitar y de vivir. Inclusive no te diría que el miedo no es que te roben la casa, pero sí hay una sociedad muy miedosa, con mucho miedo al respecto de que se siente muy abandonada respecto a lo que le puede pasar en el espacio público. Máximo, seguimos como siempre los informes de Pulsar.uva, nos parece muy interesante y vamos a seguir en contacto contigo, ¿te parece? Cuando quieran, yo los domingos estoy a disposición. Gracias, un gusto poder escucharte. Gracias, Máximo Reina, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires.